Inspección estática. Se realiza con el paciente de pie o sentado sin movimiento. Se evalúa, primero, alineación. Tenemos el genu valgo, que son las rodillas en X, donde podemos ver la tibia desviada medialmente. Tenemos el genu varu, que son las piernas arqueadas, donde tenemos la tibia desviada lateralmente. Tenemos el genu recurvatum, que es la hiperextensión de la rodilla. Tenemos el genu antercubatum, que es la flexión anormal hacia adelante. Segundo, podemos ver el contorno y la simetría, donde podremos analizar la tumefacción o derrame, donde tenemos la hinchazón articular, deformidades óseas o mastas, donde podremos ver quistes o nódulos, atrofia muscular, donde podremos ver la disminución del volumen del cuádriceps o isquiotibiales. Tercero, tenemos la piel, donde se podrá analizar eritemas, cicatrices, lesiones cutáneas, por ejemplo, la psoriasis, el eritema nodoso. Inspección dinámica. Se evalúa la rodilla durante el movimiento activo y la marcha. Primero tenemos durante el movimiento activo, al observar la flexión y extensión, limitaciones, dolor o bloqueos. Segundo, tenemos la marcha, donde podremos ver que es antálgica, ya que evita apoyar por el dolor. Tenemos la claudicación, que es el dolor al caminar, que cede en reposo. Tenemos el estepaje, que es la elevación exagerada del pie. La caminata de pato, que es el balanceo pélvico por la debilidad de los abductores. Tenemos también el análisis de fases de apoyo y balanceo, ritmo y simetría. Tercero, podemos ver los movimientos funcionales, por ejemplo al subir escaleras o ponerse en cuclillas para detectar inestabilidad, crepitación o dolor. Y cuarto, tenemos a la rótula, donde se puede observar su desplazamiento durante la flexoextensión. La inspección estática se realiza con el paciente de pie o sentado. Observamos la alineación del tobillo en el plano frontal, valgo o varo del talón, y en el plano sagital, flexión plantar o dorsal en reposo. Se observa la alineación de los metatarsianos y los dedos. En cuanto a la forma, debemos observar si existe hinchazón alrededor del tobillo, el dorso del pie o la planta, y comparar con el contralateral. Si existen deformidades óseas en los arcos plantares, tanto como pie plano o pie cabo, si existen deformidades en los dedos, como hallux valgus o juanete, o si los dedos tienen forma de martillo, en garra o en mazo. En cuanto a masas, podemos observar si existen gangliones o nódulos reumatoides, y también tenemos que observar el color de la piel, si este está enrojecido, pálido o cianótico, si existen lesiones como callos, úlceras u hongos, y cicatrices y el estado del vello y de las uñas. En cuanto a la inspección dinámica del pie y el tobillo, tenemos que evaluar el rango del movimiento. Vamos a pedirle al paciente que realice los siguientes movimientos: dorsiflexión, flexión plantar, inversión, eversión y movimientos de los dedos en flexión y extensión. Y vamos a evaluar si hay limitaciones, dolor o crepitación. En cuanto a la marcha, nosotros tenemos que evaluar cómo inicia, si normalmente con el talón, y cómo se distribuye el peso, con apoyo plano o medio, cómo es el despegue, si se eleva normalmente con los dedos o con el talón, cuál es la longitud del paso, el ritmo de la marcha es fluida o rítmica, y también tenemos que observar si existe cojera. En cuanto a los movimientos funcionales, le tenemos que pedir al paciente ponerse de puntillas, caminar sobre los talones, realizar una sentadilla, observando la posición de los pies y tobillos, donde se observa dolor, inestabilidad, desequilibrio o movimientos anormales. En cuanto a la palpación de los huesos cervicales, esto se tiene que realizar en una posición supina, ya que en esta posición los músculos se relajan y nos permiten una mejor palpación de dichas estructuras. Como se observa en la imagen izquierda, colocamos nuestra mano en la base del cuello y empezamos a palpar. Recordemos que se puede ver en la imagen derecha las cervicales, las vértebras cervicales. La vértebra cervical C7 presenta una apófisis posterior más prominente. La cervical 1 no se palpa porque se encuentra en una posición más profunda. Recordemos que la C5, C6, esta unión es mucho más sensible, y tener presente esto al momento de la palpación. En cuanto a la palpación de tejidos blandos, existen tres estructuras importantes, que es el esternocleidomastodeo, el trapecio y el ligamento nucal. En cuanto al músculo esternocleidomastoideo, este nos permite lo que es la flexión lateral, o lo que es la rotación externa e interna del cuello.
y al momento de palpar, si se encuentra inflamado, nuestro paciente va a presentar un dolor, al igual que el músculo externo, el trapecio, perdón, que se tiene que realizar una palpación de manera bilateral conjunta. En cuanto a lo que es el ligamento nucal, este ligamento se extiende desde lo que es la base del cráneo hacia la apófisis de la C7. Y al momento de palpar, primero se palpa lo que es esta membrana y posterior sería lo que es las apófisis. Y si hay alguna anomalía, el paciente presenta alguna sensibilidad y presenta posterior dolor. En cuanto a los arcos de movilidad, existen lo que es la flexión, la extensión, la rotación interna, rotación externa y la flexión lateral. En este video vamos a ver lo que es la flexión. El paciente tiene que chocar con la barbilla o el mentón en el tórax y la extensión. En cuanto a lo que es la rotación, tenemos la rotación interna, el cual nos ayuda el músculo esternocleidomastoideo, y la rotación externa. En cuanto a lo que es la rotación lateral, aquí a nuestro paciente se tiene que pedir que choque lo que es el pabellón auricular en lo que es el hombro, sin que el hombro se tenga que elevar. Tiene que mantener y el paciente chocar con el pabellón en el hombro. Prueba de Lachman. Evalúa la integridad del ligamento cruzado anterior. Se flexiona la rodilla a 20 o 30 grados y se intenta desplazar la tibia hacia adelante sobre el fémur. Prueba del pivote shift. Para su evaluación vamos a comenzar con una rotación interna y vamos a llevar la rodilla desde la extensión hacia la flexión para evaluar el ligamento cruzado anterior. Prueba de cajón anterior y posterior. En esta se va a evaluar el ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior, respectivamente. Se debe flexionar la rodilla a 90 grados con el pie apoyado y se intenta desplazar la tibia hacia adelante o hacia atrás sobre el fémur. Prueba de McMurray. Esta evalúa lesiones de los meniscos. Se flexiona y rota la rodilla mientras se palpa la interlínea articular. Un chasquido o dolor sugiere lesión meniscal. Prueba de Tesalli. Se realiza con el paciente de pie, flexionando la rodilla afectada a 20 grados y luego se rota el cuerpo. El dolor de la línea articular sugiere lesión meniscal. Prueba de Apley. Esta va a evaluar lesiones meniscales. Con el paciente boca abajo y la rodilla flexionada a 90 grados, se aplica una carga axial y se rota la tibia interna y externamente. El dolor sugiere lesión meniscal. Prueba de aprehensión rotuliana. En esta prueba se evalúa la inestabilidad rotuliana, donde se intenta desplazar la rótula lateralmente con la rodilla ligeramente flexionada. Una respuesta de aprehensión o sensación de luxación por parte del paciente es positiva. Vamos a hablar de las maniobras especiales de pie y tobillo. Prueba de cajón anterior del tobillo. Evalúa la integridad del ligamento peroneo astragalino anterior, el ligamento más comúnmente lesionado en esguinces de tobillo. Se estabiliza la tibia y se intenta desplazar el calcáneo y el astragalo hacia adelante. Prueba de inclinación astragalina o talar tilt. Evalúa la integridad de los ligamentos colaterales del tobillo, ligamento lateral y medial. Se intenta inclinar el astragalo dentro de la mortaja tibio-peronea. Prueba de Thompson-Simmons. Evalúa la integridad del tendón de Aquiles. Con el paciente boca abajo y los pies colgando, se comprime el músculo gastrocnemio. Si el tendón está intacto, se produce una flexión plantar del pie. Si no hay presencia de esta flexión, sugiere una rotura del tendón de Aquiles. Prueba de Mulder. Evalúa la presencia de un neuroma de Morton, que es el engrosamiento de un nervio interdigital en el antepié. Se comprime el antepié transversalmente mientras se presiona el espacio interdigital afectado, buscando dolor o un clic. Prueba de Tinel en el tobillo. Evalúa la irritación del nervio tibial posterior en el túnel tarsiano, también conocido como síndrome del túnel tarsiano. Se percute sobre el nervio detrás del malleolo medial, buscando parestesias o dolor irradiado hacia la planta del pie. Prueba de elevación de la punta o toe raise. Evalúa la función del tendón tibial posterior, el cual es importante para el soporte del arco longitudinal medial. La incapacidad para elevar el talón manteniendo el pie en inversión sugiere disfunción del tibial posterior.